Hola hermanos, nuevamente aquí en su canal preferido Pasión por la Palabra, en que compartimos la santa palabra de Dios, analizamos un poquito en la medida que el tiempo nos da y aprendemos a conocerlo mejor, conocer mejor a Cristo y amarlo un poquito más cada día. Siguiendo nuestro camino de preparación a Pentecostés, continuamos hoy con el Evangelio de Juan en el capítulo 16. Hoy desde el versículo 29 al 33. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Le dicen sus discípulos: ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? Mirad que llega la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Y bien, mis queridos hermanos, camino a Pentecostés, Jesús sigue en esta serie de discursos de despedida, preparándolos un poco, primero tratando de que entiendan algo de lo que habría de suceder, lo de su pasión y lo de su muerte, y tratar de que ellos entiendan de que así tendría que ser, ¿no? Pero también les empieza a dar ánimo. Durante casi todas las lecturas anteriores vemos a un Jesús que trata de explicarlos, los ve tristes, los ve confundidos, los ve en distintos estados de ánimo y no precisamente los mejores. Pero Jesús siempre les dice que tengan ánimo, siempre les dice que vendrá algo mejor, que ya les enviará el Paráclito, que siempre iba a estar con ellos, siempre, en forma permanente, y que no tengan miedo, que no se preocupen, que no se asusten, y en fin, toda una serie de discursos también de aliento, ¿verdad? Tratando de darle valor al mismo tiempo de que entiendan lo que habría de suceder. Y ahora no es la excepción, pues, cuando, como continuación de la lectura anterior, ¿no? En la semana pasada, cuando terminó el último versículo que leímos, decía: salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre, ¿no? Ahora, en contestación a eso, los discípulos le dicen, en el versículo 29, ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola. ¿Por qué razón? Pues porque Jesús les dijo casi que a secas, sin figuras: yo salí del Padre, o sea, vengo directo del Padre, ¿no? Vine al mundo, estuve con ustedes, ya cumplí mi misión, pues, y ahora me voy. Me voy del mundo y voy al Padre. Salgo del mundo para ir al Padre, en resumen. Hasta ahí pues no habría ninguna parábola o ningún mensaje enigmático como acostumbra decirlo Juan, ¿verdad? En su estilo. Pero vamos a ver igual aquí que no todo en realidad estaba claro para los discípulos, ¿no? Porque si bien es cierto, las palabras en sí no son dichas bajo figuras, bajo parábolas, ¿no? Sino que eran palabras directas, ¿no? Y por ello los discípulos concluyen: sí, bueno, Jesús vino del Padre, ahora se va de este mundo, se va de vuelta al Padre. Perfecto, está claro, dicen ellos, ¿no? Y justamente por eso terminan diciendo: sabemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte.
por esto creemos que has salido del Padre. ¿Ya? Pero había una confusión ahí en los apóstoles, todavía no terminaban de entender completamente. ¿Por qué? Porque se basan en el hecho de que tú lo sabes todo, tú todo lo sabes. Entonces, ¿para qué preguntarte? ¿Para qué preguntarte nada? Y por eso no necesitas que nadie te pregunte, le dicen sus apóstoles, ¿verdad? Y de hecho Jesús en su vida tuvo muchos encuentros con muchas personas donde prácticamente se adelantaba a lo que le iban a contestar, ¿no? A Natanael cuando le encontró debajo del árbol, le di, he ahí un israelita justo, ¿no? Y él le pregunta, y bueno, ¿de dónde me conoces? Pues te conozco desde el vientre de tu madre, le dice Jesús, ¿no? Cuando estaba con la samaritana también, Jesús le pregunta pues si tenía marido, y ella dice, no, no tengo marido, pero Jesús sabía que no, y le dice, bueno, lo has dicho, pero has tenido ya 5 maridos, y el que tienes actualmente no es tu marido, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Y la samaritana entonces le dice, caramba, se ve que estoy hablando con un profeta. Y así todos aquellos a quienes Jesús les revelaba sus propias intimidades, pues veían en Jesús obviamente a un profeta, decían ellos, es decir, a alguien que lo sabe todo, ¿no? Y bien, basados en ese conocimiento, ¿ya? En ese aspecto cognitivo de las cosas que dista un poco de la verdadera fe, ¿no? Porque no era el creer por la fe, sino creer por la inteligencia, por el intelecto, porque Jesús se sabía todas las respuestas, ¿no? Entonces, como decir, es una enciclopedia donde están todas las respuestas, entonces ni que preguntarte nada, Jesús, tú lo sabes todo, ¿verdad? Pero ese era el camino por donde venía la insinuación o la respuesta de los discípulos, por el conocimiento de las cosas, ¿no? Pero Jesús les responde, y parecería ser que le responde como que de una manera un poquito sarcástica, tal vez podría ser, ¿no? O tal vez llamándolos a la meditación, posiblemente, ¿no? Un poquito difícil saber exactamente cuál habría sido el criterio o tal vez la picardía de Jesús al decirle, ahora creéis, como diciendo, ahora sí crees, ¿no? Ya porque yo conozco todo lo que tú tienes guardado en tu conciencia, lo que guardas en tu corazón, yo ya lo sé. Entonces, ya por eso me dices que ahora crees. Pues era una pregunta un poquito difícil de contestar, diría yo en ese momento, porque el ahora creéis de Jesús no pasa por el lado cognitivo de las cosas, es decir, de saber las cosas, sino por el lado de la fe, ¿no? Es decir, de creer en Jesús, que Él es la revelación del Padre y que Él es el dueño de la verdad, Él me trae la verdad, ¿verdad? Y aparte de eso me trae la liberación del pecado y la promesa de la vida eterna. Y que para ello, para que se cumpla todo lo que estaba en las Escrituras, tenía que pasar por su pasión, su muerte y su resurrección. Tenía que pasar por la cruz. Y tal vez por ahí, bajo esa óptica, es que tenía que entender completamente las cosas los discípulos, pero ellos todavía no llegaban a ese paso, ¿no? Y ahí está que les dice Jesús, ahora creéis, como diciendo, y ahora vamos a ver, miren que ya llega la hora, ¿no? Y de hecho ha llegado ya. Ese mirad que ha llegado la hora, se podría decir también que es un anuncio escatológico, ¿no? Desde el momento mismo de Jesús hasta el final de los tiempos, ¿no? Esa es la hora de Jesús, el tiempo desde su revelación, desde su resurrección, pasión, muerte y resurrección, hasta su segunda venida, ¿no? Pero también era el tiempo en el cual él habría de ser ya capturado y dar inicio a lo que iba a ser su pasión. Y por eso es que Jesús les dice, ha llegado la hora en que os dispersaréis
cada uno por vuestro lado. Ya les va anticipando Jesús de que al ser capturado, al ser azotado, al ser clavado en la cruz, al morir en la cruz, se iban a sentir más solos que nunca. Iba a haber la tendencia a que cada cual se vaya por su lado. Y fíjense que cada palabrita en el Evangelio tiene un sentido tan profundo que sería un poquito difícil extendernos en todo, pero solamente para ver una pequeña frase dice, ¿no? Cada uno por vuestro lado, o sea, cada cual por su camino, tú por el tuyo, yo por el mío, el otro por el otro, o sea, cada cual a lo suyo, cada cual a sus cosas. Y eso es lo que ocurre hasta el día de hoy. Por eso esa pregunta de Jesús, de decir, ahora creéis, sería también una pregunta para nosotros, mis queridos hermanos. ¿Realmente crees ahora? No. Pero más que creer es, ¿tienes fe? Porque en la fe, sobre la base de la fe, debería estar asentada la necesidad o el producto, el resultado de creer en Dios. Eso es el verdadero significado. O sea, tener fe. Y al sentirnos de repente que nuestra fe flaquea por alguna tribulación, ya vamos a ver más adelante esto de la tribulación, entonces nos sentimos perdidos, decepcionados, defraudados. Ah, no, es que yo hago esto, esto y lo otro, pero Jesús me ha abandonado, porque pensamos que Jesús está para atender los pedidos a la carta de cada una de las personas, y no es así, ¿verdad? Él está preocupado en nuestras almas y claro, también quiere nuestro bienestar, ¿no? Pero Él quiere todo lo que contribuya a nuestra salvación. Ya dijimos en la semana pasada, ¿verdad? Que ahí está la oración. El éxito de la oración no es porque digamos, ah, en el nombre de Jesús, yo pongo abajo, de como quien hace una carta, pongo en el nombre de Jesús y ya está, se tiene que cumplir. No es así, ¿no? En el nombre de Jesús significa en el nombre de aquel enviado del Padre que vino a darme la salvación. En el nombre de Él que quiere la salvación de mi alma. ¿Qué cosa de lo que estoy pidiendo realmente es bueno para mi alma? Ahí yo creo que estaría gran parte de la contestación de la manera correcta de hacer una oración. Y bien, entonces cada uno por su lado y me dejaréis solo. Y como les decía, así ocurre actualmente, ¿no? Muchos de nosotros cuando nos decepcionamos por algo, de repente nos alejamos de la iglesia, me alejo del grupo, ya no quiero hacer la reflexión. Quién sabe, hermanos, de repente acá yo me sentiré con problemas, con tribulaciones, triste, digo, no, hoy día no voy a hacer la reflexión del Evangelio, o tengo este problema, y cosas como eso, ¿no? Y a todos nos pasa en nuestra vida cristiana cotidiana. Pero Jesús aclara y ahí es donde estaría la base de nuestra seguridad, de nuestra fe, de nuestra alegría, de nuestra esperanza. En que Jesús le dice, pero no estoy solo. ¿Con quién estaba si ya se iban todos los discípulos y se quedaba Jesús solito ahí? ¿Cómo dice él que no está solo? Pues dice, porque el Padre está conmigo. Y estando el Padre con él, él no habría de estar solo. Sería que nos preguntemos nosotros también si yo siento que estoy con el Padre, si yo me acerco al Padre, porque Él siempre me está esperando. Entonces yo solamente tengo que acercarme a Él y acercándome a Él ya no estaré solo. Y si no estoy solo y estoy con el Padre, no necesito a nadie más, como en el caso de los discípulos que se fueron cada uno por su lado, cada cual a sus intereses, a sus cosas, ¿no? Pero él, estando con el Padre, no le faltaba la compañía de nadie, porque estaba acompañado por el Padre. Y así es, entonces, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí.
importantísimo, ¿no? Si comprendemos todo lo que nos ha dicho Jesús en esta lectura y las precedentes, ¿no? De que Él siempre habría de estar con nosotros, de que convendría que se vaya para enviarnos el Paráclito, que siempre iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo y que todo lo que pidamos al Padre en su nombre Él nos lo habría de dar. Si tenemos fe de que todo eso se cumple también en nosotros, entonces estaremos listos para vivir esa paz en Cristo. Nuestro corazón se debe sentir alegre en la presencia de Jesús. Y si mi corazón está alegre en Jesús, es una alegría total. Y la alegría total no necesita de otras alegrías, es decir, con la confianza de que estoy con Dios. No necesito nada más. Con Él lo tengo todo y nada me hace falta. Y termina diciendo, en el mundo tendréis tribulación. En el mundo tendréis tribulación. En el mundo. Porque cada uno de nosotros está en el mundo, ¿no? Pero acordémonos que Jesús dijo que estaríamos en el mundo, pero ya no pertenecíamos al mundo porque Él nos había rescatado, Él nos había llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y ahora nosotros somos ovejas propiedad de este pastor, el buen pastor Jesús. Entonces, paz en Él, la paz en Cristo. Estando con Cristo, ¿de qué me voy a preocupar? Y eso también tiene otro sentido escatológico, porque Juan siempre tiene esa dualidad de sentidos que es fabuloso, donde podemos sacar tanta riqueza, tantos tesoros, ¿no? Por ejemplo, en esto de que en el mundo tendréis tribulación, ¿no? Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Significa que Jesús, que ya venció al mundo, Jesús venciendo al mundo, Él ya se fue al Padre. Entonces, parte de esa promesa también es para nosotros. Él nos está dando la promesa de que algún día habremos de vivir eternamente en plenitud de la felicidad con Él y con el Padre, en comunión con Jesús y con el Padre. Y eso habría de ser o habrá de ser al final de los tiempos, no ahora, porque en el mundo una de las cosas que sin duda todo el mundo, o bueno, la gran mayoría diría yo, el 99,9% que vivimos en el mundo, no escapamos a una realidad propia de este mundo que es la muerte. Entonces, al decir Jesús que venció al mundo, significa también que ya Él venció a la muerte. Entonces no tengamos miedo, porque en Jesús no tendremos muerte. Me quedo entonces, mis queridos hermanos, con esta última parte. Me encanta esa reflexión, porque Jesús, venciendo al mundo, venció a la muerte. Y nosotros, con Jesús, ya no tendremos muerte. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y nos siga dando el ánimo necesario, la fuerza, la esperanza y la alegría para recibir como debe ser al Espíritu Santo. Que este compartir, hermanos, haya sido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.